pensando en qué predicar hoy, se me ocurrió uno de los pasajes que más me gustan del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en este pasaje, me gustaría que pensáramos cuando éramos pequeños y éramos inocentes, y algunas veces que lo fuimos. ¿Os acordáis de ello? ¿Sí? Cuando os engañaban y os decían los niños vienen de París, otros traen una cigüeña, o decían cualquier otra barbaridad, un burro volando, y nosotros mirábamos creyendo que había un burro volando. ¿No os ha pasado nada de esto? Pensaba, digo, a lo mejor... Pues hubo un día en que esa inocencia se perdió y pasamos a experimentar lo que es la maldad en nuestra vida. La gracia de Dios un día vino a buscarnos y si andábamos en maldad, en cierta manera, digo en cierta manera porque siempre está en nosotros el pecado residente, ¿no?, que queda en nosotros, en cierta manera, y gracias al Espíritu Santo que vino y nos convenció de pecado, empezamos a andar en el Espíritu. Y desde ese día, los hijos de Dios somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. La cuestión es que en ese empezar a caminar en los caminos de Dios, ¿cómo caminamos tú y yo delante de un mundo que nos observa? Delante, sobre todo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? ¿Cómo vivimos? Yo le he titulado a la predicación de hoy, no es que sea muy original el título, pero le he titulado Un día más como siempre. Porque la verdad es que muchas veces pensamos que hoy es un día más y mañana será un día más. Nos levantamos para trabajar o estudiar, solemos comer, almorzar, nos relacionamos, nos vamos a dormir y así llega el día siguiente en el cual pues otra vez nos volvemos a levantar para trabajar o estudiar, para hacer según qué cosas, comemos, nos relacionamos y nos volvemos a dormir. Más o menos es así la vida de todos, ¿verdad? A no ser que tengas una vida extraordinaria. Ojalá tuviéramos alguno de vosotros una vida extraordinaria, ¿no? Que hoy estáis aquí, mañana cogéis un vuelo, estáis en París y después de París os vais a Dubái por tener un trabajo así de esos inimaginables, ¿no? Y la verdad es que no esperamos mucho más de la vida, ¿verdad? Pero qué lástima. El otro día estaba yo de madrugada en el hospital. Sería como las 4:30 de la mañana, cuando llegó una familia apresurada. En una de las habitaciones donde se suele ir llamando a los enfermos que van al hospital de urgencia, estaba abierto y habían dos doctoras y un doctor. Hicieron pasar a esa familia corriendo, que venía corriendo, 2 mujeres y 2 hombres, y le dijeron, mira, porque se escuchaba, no es que yo estuviera prestando atención ahí como un cotillo, si es que dejaron la puerta abierta. Mire, hemos hecho todo lo que hemos podido por su marido, le ha dado un infarto y ha muerto. Imaginaos cómo se quedó la mujer, cómo se quedaron las personas que la acompañaban. Empezaron a llorar y eso me hacía pensar en lo breve que es la vida. No sé si sueles pensar en eso, pero ese hombre, lo estaban hablando, salió de cenar con unos amigos, salió de la puerta del restaurante, se cayó al suelo, fue una ambulancia a buscarlo, estuvieron haciendo el RCP hasta que llegaron al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvarlo. Y es que no somos nada. No sé si os dais cuenta de eso, de la brevedad de la vida y cómo
pensamos que vamos a vivir eternamente, que no nos va a pasar nada, pero los que somos hijos de Dios sabemos una cosa, que lo de esta vida es un tiempo momentáneo, porque nos espera una eternidad al lado con nuestro Señor y Rey Jesucristo. Y tal vez si es la primera vez que has venido o que estás en una iglesia, quiero decirte que no pierdas más el tiempo. Ven a Jesucristo, pídele perdón por tus pecados y pídele que entre a morar parte de ti. O incluso, mira, a veces nos tendríamos que preguntar, ¿soy yo un hijo de Dios? Y entonces intentar analizarme y, como dije en un principio, ver cómo es mi vida, cómo son mis pasos, cómo son mis frutos, cómo es lo que yo estoy haciendo. Porque yo un día también me bauticé, pero yo era un religioso que años más tarde el Señor vino a buscarme y el Señor me salvó. Pero yo era un religioso, yo me bautizaba, iba a la iglesia pensando que yo era salvo, pero mis frutos no apuntaban que yo que fuera salvo. Simplemente un religioso. No te autoengañes. Aquel que ha nacido de nuevo da frutos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vive una vida de obediencia y sabe que Él es el que manda y nosotros obedecemos. Y mira, me gustaría hablar en esta mañana de ese Jesús, de ese maravilloso Jesús que un día vino a buscarnos. Y en el Nuevo Testamento hay un relato maravilloso en que había una persona enferma. Durante muchos años ese hombre estuvo enfermo, 38 años de su vida enfermo. Y yo creo que cuando pasas tanto tiempo con una enfermedad o con una crisis o con cualquier cosa en la que tu vida esté ahora pasando, llega un momento que pierdes la esperanza de seguir hacia adelante. Es como diciendo, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir si nadie va a poder hacer nada por mí? Pero mira, ¿sabes una cosa? Jesús nunca llega tarde. Jesús llega en el momento justo. Y en este día, a través de esta persona inútil, Dios te está hablando. Y te pido que te quedes con lo que Dios te va a hablar en esta mañana, porque Jesús viene a nuestro encuentro en esta mañana para hacer algo especial en tu vida o en mi vida, conforme a su grandeza en gloria. Y Jesús llegó justo a tiempo a la vida de este hombre. Tal vez, muchas veces podemos pensar, o a veces hablando con hermanos, ¿cómo me hubiese gustado conocer al Señor antes, no? No sé si has oído esto, ¿no? Cuando un hermano te está hablando de su conversión, ¿cómo me hubiese gustado conocer? No, Jesús llegó en el momento justo. Dios siempre llega en el momento justo. Antes no lo hubiésemos entendido. O nos hubiésemos convertido en un religioso. Pero Dios llega en el momento justo para ofrecer vida y vida en abundancia a aquellos que somos sus hijos. Mira, y si me quieres acompañar en esta mañana, vamos al libro de Juan. Es el que más me gusta de todos los evangelios, ¿no? No sé por qué. Pienso que Juan es tan especial, ¿no?, a la hora de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 19. Y aunque es larga la lectura, vamos a intentar que sea breve la exposición del mensaje de hoy. Juan 5, del 1 al 19. Versión Reina Valera utilizo, del 60. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos a presentar la predicación en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que tú nos hables a todos, Señor, conforme a tu grandeza, Señor. Señor, háblanos, por favor, y te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a hacerlo, Señor, porque deseamos obedecerte, Señor, y porque deseamos cumplir tu palabra, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Jesús sube a Jerusalén. Muchas veces pensamos que los caminos de Dios muchas veces pasan por pasar. No sé si te lo has preguntado, que en nuestra vida muchas cosas pasan por pasar, o porque la vida es así, o que es una casualidad lo que nos pasa, o tal vez porque Dios lo está permitiendo. No sé si has pensado esto alguna vez, pero ¿qué pensarías si yo te dijera en esta mañana que todas las cosas que nos pasan por un propósito mucho más alto que lo que tú puedas llegar a entender y pensar, un propósito mucho más elevado? Muchos, estoy seguro que incluso de niños habéis sufrido malos tratos, habéis sido menospreciados, habéis sido no queridos, pero todo esto que nos ha pasado en nuestra vida ha tenido un propósito. El que hacer que nuestro corazón se quebrantara para llegar un día a conocer a nuestro Salvador. Y eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque por todas las experiencias que tú y yo hemos pasado, nos ha preparado para que llegara un día en que pudiéramos llegar a conocer a Jesús como nuestro Rey y Señor. Y aún así, como hijos de Dios, muchas veces nuestro caminar es un caminar duro, difícil, con altibajos, como sea. Pero, ¿sabes? Es que Dios nos tiene que preparar para que entremos en el cielo. La salvación basta, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Dios no quiere que lleguemos a su presencia tal como somos. Eso de ven a Cristo tal y como eres, pues no. Ven a Cristo arrepentido. Ven a Cristo sabiendo que te ofrece perdón, pero que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Porque sin arrepentimiento, dice la Biblia, que no hay perdón de pecados. Por eso, todo lo que en tu vida y en mi vida pasa con el propósito de formarnos a la imagen de Cristo. Porque ¿sabes una cosa? La Biblia dice que tú y yo tenemos que parecernos a Cristo. Y ahora tú te puedes preguntar a ti mismo, y te responde tú mismo, ¿me parezco a Cristo? ¿Puedo decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo? Porque tendríamos que poder decir eso. Bueno, pero es que Pablo estaba a una altura espiritual. Y a veces ponemos esta excusa. Claro, es que, yo qué sé, Edwin está a una altura espiritual
que yo no la alcanzo. Y digo es muy porque sé que me puedo meter con él, ¿no? Y no la alcanzo, ¿no? Y Edwin puede decir, pues sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Claro. Y uno llega, este es un fanfarrón. Y otro puede llegar a pensar, es imposible. Pero es que Dios demanda de nosotros que nos podamos decir eso. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y es que Dios quiere que cada día tú y yo nos parezcamos más a nuestro amado Salvador, a Jesucristo. Por eso todas las cosas que nos pasan tienen un propósito de bendecir nuestra vida, a pesar de que no entendamos muchas veces las situaciones por las que estamos pasando, porque muchas veces ni yo entiendo por dónde paso, ni tú entiendes por dónde estás pasando, pero sé lo que me dice la Biblia, que todo tiene un propósito para aquellos que aman a Cristo, ¿verdad? Y es un propósito para bien, no para mal. Por lo tanto, tengo que entender que por lo que estoy pasando lo tengo que aceptar y punto. Y la verdad es que Jesús va al encuentro de un hombre enfermo, y llega a un estanque llamado Betesda. Y cuando Jesús llega ahí, lo que se encuentra es un panorama como cualquier hospital, a las 3 o las 4 de la mañana, un montón de enfermos por los pasillos, un montón de enfermos en las salas de consulta, con dolores, con toses. Jesús encontró un montón de enfermos. Y estaba en ese lugar, en un lugar donde era conocido porque allí pasaban milagros, porque allí pasaban cosas sobrenaturales, porque allí de vez en cuando bajaba un ángel que movía las aguas y el primero que se metía era sanado. Pero fíjate, cuando Jesús llega ahí, supongo que habría una multitud de enfermos, pero Jesús se fija en un hombre. Caray, ¿no? De entre toda la multitud, Jesús se fija en un hombre que lleva 38 años esperando a que alguien le ayude o que de alguna manera o de destreza pueda llegar a acercarse y sumergirse en el agua. 38 años esperando. 38 años esperando un milagro. Y la verdad es que cuando tú y yo pasamos por las pruebas, por las tribulaciones, por nuestros propios desiertos, pasan los meses y los días y tal vez a lo mejor a los años y empezamos a desesperarnos. Pero este hombre pasó 38 años. Y ¿sabes una cosa? Es que Dios estaba preparando el carácter de ese hombre, al igual que prepara nuestro carácter, para que pueda llegar a ser transformado, para que podamos acudir a Dios con obediencia, para que podamos acudir a Dios con sencillez, para que podamos acudir a Dios con un corazón humilde, no soberbio, con un corazón expectante de lo que Dios puede hacer. Y yo me preguntaba, me metía en el pellejo de ese hombre y yo me preguntaba en la paciencia. 38 años, qué paciencia. Pero la paciencia a veces se convierte en una necesidad. Yo me pregunto, ¿vio algún milagro? Porque él esperaba un milagro en su vida. Y sabéis, muchas veces nosotros esperamos ver cosas sobrenaturales, ver milagros. Somos pentecostales, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en los milagros, en las sanidades. Pero ¿sabes una cosa? A veces no vemos. Y eso nos desanima. Pero no tiene que desanimar tu vida, porque hay un milagro que es sobre todos los milagros, el que Dios te haya escogido para ser salvo. Ese es el mayor de los milagros. Fíjate, había una multitud, solo se fijó en un hombre. ¿Sabes? De entre todas las personas que muchas veces han estado a nuestro alrededor, Jesús se ha fijado en ti. Y ha venido a buscarte y a salvarte y a darte vida. Porque cuando llega Jesús, ¿sabes una cosa maravillosa? Jesús lo cambia todo. Y eso es del carácter de Jesús, eso es lo que me encanta, ¿no? Que cuando Jesús llega a tu vida, a mi vida, o cuando llega a cualquier estancia, o cuando llega a cualquier sitio, Jesús lo cambia todo.
Aquí uno puede llegar, empezar a cambiar las cosas y todo el mundo se queja, todo el mundo te señala. No, no. Pero cuando Jesús llega lo cambia todo. Y en su momento se quejaban los fariseos. Pero cuando Jesús cambiaba todo y cambiaba vidas y corazones, era algo maravilloso. ¿Cuántas veces tú y yo esperamos un milagro? Cuando tú y yo esperamos una respuesta de parte de Dios. No sé si te ha pasado que has empezado a orar, a lo mejor no por una necesidad tuya, sino por la necesidad de otra persona, y has estado orando días, semanas, meses, años. No sé si esto te ha pasado, de orar por una persona, por un amigo, por un familiar. Y cuando Dios ha respondido a lo largo de los años, ha sido lo contrario. Y tú has dicho, pero Señor, si lo que yo pedía era legítimo. Pero Dios ha respondido a lo contrario. Y sabes, cuando nosotros pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros pedimos, entonces en nosotros eso provoca una crisis de fe. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios es soberano para hacer lo que quiera, entonces aceptamos su voluntad y podemos decir, gracias Señor, tú has hecho lo correcto. Tú has hecho lo correcto. A veces pensamos que nuestro caminar o tu caminar tiene que ser uno, pero muchas veces nuestra mirada está un tanto desenfocada de la realidad. Pensamos que si no hay algarabía en algún culto, no sé, a veces podemos chillar, cantar, que todo eso está bien, que todo eso está bien. Pero, ¿cómo es nuestra forma de decir si somos bendecidos o cuando una reunión nuestra es bendecida? ¿Sabes? Tendríamos que preguntarnos, ¿hoy he salido bendecido de parte de Dios? ¿O he estado analizando todo? He estado analizando la música, he estado analizando la predicación, he estado analizando los testimonios, he estado analizando las oraciones. Porque cuando yo hago eso, dejo de ser parte del culto de Dios. Y en el culto de Dios no se viene a analizar, se viene a alabar a Dios, a escuchar su palabra y a esperar que lo que muchas veces nosotros entendemos por una reunión, que la convertimos muchas veces en un espectáculo, lo que tendríamos que ver es, ¿Dios me ha hablado? ¿Salgo por esa puerta en la que Dios me ha hablado? Mira, últimamente yo estaba hablando con el Señor y le estaba diciendo, Señor, hace mucho tiempo que no me hablas y necesito una respuesta. Y me vino un WhatsApp al día siguiente, pero el WhatsApp de un pastor que es encima de India, los que sabéis geografía, ¿cómo? No, bueno, que son enemigos, los indios y los... Eso, muchas gracias. De un pastor pakistaní, el que estuvo aquí, me mandó unos textos y yo estaba diciendo, Señor, es increíble. Ayer te estaba pidiendo una respuesta y todavía me cuesta creerlo, ¿eh? Fijaos cómo en mi corazón de duro y de rebelde. Pero es que era la respuesta a lo que yo estaba pidiendo y encima me envió 2 versículos, no 1, 2. Si quieres... y digo, el primero digo, es la respuesta y el segundo es más todavía que la respuesta. Pero fue increíble, ¿no? El cómo nuestro Dios responde. Claro, yo hubiese preferido otra cosa. Yo hubiese preferido, pues, ahí cuando uno ora o en tu cama o en una revelación divina, como somos nosotros, no esperar otra cosa. Pero simplemente 2 textos bíblicos que me envió ese pastor habló a la pregunta que yo le hacía a Dios el día antes. Increíble cómo es nuestro Dios, ¿verdad?
Porque muchas veces pensamos que en nuestra vida no ocurre nada, todo sigue igual, no hay cambios. Y yo me pregunto, ¿es que hablamos con Dios? ¿Hablamos con Dios o venimos solo un domingo a llenarnos y entre semana? Pero si tienes una necesidad y quieres una respuesta, habla con Dios y pídele que te hable. No sé cómo te hablará, porque generalmente Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Y no porque la cojamos y digamos, Señor, háblame, y muchas veces decimos, perdonar que tengo mi Biblia ahí en el banco, cogemos la Biblia y decimos, Señor, quiero que me hables, y abrimos la Biblia, Señor, tú me hablas aquí. Y encontramos la respuesta, ¿no? Digo, pues no me convence mucho, Señor. Señor, te pedimos que nos vuelvas a hablar, que me vuelvas a hablar, y esta vez sí. Y nos sigue sin gustar la respuesta. Yo recuerdo que mi suegro, mi pastor Juan Antonio, él contaba, ¿no? Aquel que ora, abre la Biblia y decía, Señor, lo que tú digas yo voy a hacer, ¿no? Él abre la Biblia y dice, Judas fue y se ahorcó. Entonces dice, no, Señor, esto no. Ahora sí, Señor, te voy a obedecer. Salga lo que salga, yo te obedezco ahora. Lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo pronto. Así no nos habla Dios. Está bien que lo hagamos. No está bien que lo hagamos, sinceramente, no puedo mentir. No está bien que lo hagamos. Lo que tenemos que hacer es hablar con Dios. Lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios. Y incluso, no sé si os ha pasado, cuando vamos delante de la presencia de Dios, a veces estamos orando y empezamos a pensar otras cosas que no son. ¿No te ha pasado eso? ¿O te ha costado orar? Incluso llegamos a pensar, Señor, ¿pero qué estoy pensando, Señor? ¿No te ha pasado esto? Entonces no oras, ¿eh? No oras. Porque lo que el enemigo y nuestra carne quiere es que no oremos, ni que leamos la palabra. Pero tenemos que hacerlo porque tenemos una necesidad, y es que Dios hable a nuestra vida de la forma que Él quiera. Mira, muchas veces tú y yo estamos en el lugar correcto, pero confiando en las circunstancias o en las personas. Y pensamos y nos conformamos con estar 38 años en el mismo lugar. Y pensamos, si mi hijo viene a la iglesia será salvo. Si doy mi tiempo a Dios, Dios recompensará ese tiempo que le doy y bendecirá mi vida. Si doy mi diezmo, mi dinero será multiplicado. Y pensamos en personas, en métodos y en lugares en los que Dios nos puede hablar en cierta manera. Pero cuando no encontramos una respuesta satisfactoria, nos desesperamos, protestamos, porfiamos con Dios, porque no vemos su respuesta, porque no vemos la mano de Dios, y aunque no lo digamos, lo que estamos diciendo es, Dios no es Dios, no va a hablarnos, no lo va a hacer, o no se acuerda de mí. Déjame que te diga, Dios siempre hará lo mejor para nosotros. No tiene que hacer lo que nosotros pensamos. No tiene que llegar antes de los 38 años. Las respuestas de Dios siempre llegan a su tiempo. En el momento justo, en el momento adecuado, porque Él sabe lo que mejor nos conviene. Y mientras estamos pasando ese tiempo, Dios está preparando nuestro corazón para que nuestro corazón llegue a ser como el corazón de Dios. Cuando, no sé si os acordáis, cuando hacíamos el estudio los jueves de Honra tu Desierto, espero que os acordáis. Al principio, algunos os molestasteis mucho porque no entendíais por qué teníamos que honrar el desierto. ¿Por qué tenemos que honrar el desierto? ¿Os acordáis? Sobre todo los que os gusta porfiar un poquito. Pues, porque es lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque nuestra vida tiene que pasar por desiertos, por oasis, por desiertos, hasta llegar a la tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es entrar en el reino de los cielos. Este hombre, 38 años,
y no había nadie que le pudiera echar una mano para meterle en ese agua cuando era movida. Nos olvidamos tan fácilmente de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Nos podemos pensar por un momento, ¿podríamos compararnos a este paralítico? Pensamos y respondemos, sí, no, me puedo comparar, no me puedo... Pero mira, yo creo que somos más afines a este hombre de lo que pensamos. Cuando pensamos que somos hijos de Dios, que tengo una vida cristiana estable, que no necesito nada, ¿has llegado a pensar eso? ¿Me siento un buen cristiano? Soy bastante estable, no tengo ni altos ni bajos, tengo una vida buena, íntegra en el Señor. No soy como otros que vienen un domingo, no vienen otro domingo. ¿Sabéis? Todas estas cosas las pensamos, porque si las decimos es crítica, pero las pensamos. Pero llegamos a llegar a pensar que no necesitamos nada más, porque cumplimos con las cosas del Señor, venimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, ayudamos a nuestro prójimo, predicamos o cantamos o limpiamos la iglesia o cualquier otra cosa que hagamos para el servicio al Señor. Y nos sentimos satisfechos con ello y pensamos que ya no necesitamos nada más. Pero uno de los reproches que Jesús hace a la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, es este: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia te quería tener todo, pero le faltaba la cosa más importante, la humildad necesaria para entender que de Dios siempre se necesita más. Que de Dios, cada día que pasa, debemos querer más y más de Él. Que necesitamos leer la palabra de Dios y atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Que necesitamos hablar con Él. Que no andamos por emociones o sentimientos. Que nuestro andar es por fe en Cristo Jesús. Porque dice la palabra Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. No es por sentimientos, no es por emociones, no es por si la iglesia es muy grande o muy pequeña, es por tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Ni más ni menos. En la iglesia de los últimos tiempos es nuestra iglesia. Es la de los últimos tiempos. Pero eso no quiere decir que nos falte a nosotros o que queramos ser igual que ella. Yo me niego a ser como la iglesia de la Odisea. No quiero ser tibio, tampoco frío. Quiero ser caliente. Quiero que mi vida, y es lo que debemos desear, y nuestra vida arda en el poder de Cristo Jesús. El desear hablar a otros, el no conformarnos, hermanos, porque a veces nos conformamos, venimos a nuestra iglesia y nos olvidamos de que hay personas que están a nuestro alrededor, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, que necesitan conocer el mensaje de salvación, que necesitan que tú y que yo le digamos que Cristo les ama, que necesitan a Cristo en su vida. Hasta nuestra familia, por la que muchas veces oramos. Yo oro por parte de mi familia para que le conozca al Señor y puedan llegar a ser salvos. Algunos dicen ser creyentes, yo no lo sé. Otros no dicen nada. Pero creo que tendríamos que decir, Señor, dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad para hablar de ti. Si pierdo un padre, un tío, un hermano, un amigo, me da igual. Pero Señor, déjame y dame la oportunidad para hablar de ti. Para que nunca pueda decir que nadie le habló de Cristo. Para que nunca pueda decir que las cosas fueron presentadas de una manera correcta, con amor y sencillez, ese mensaje de salvación. Jesús hoy está viendo nuestra condición
Y creo que Jesús nos quiere hacer una pregunta. ¿Quieres ser sano? Claro, ¿sano de qué? ¿Quieres ser sano? Tú sabrás, Dios conoce tu condición al igual que la mía. Y sé que muchas veces necesitamos que Dios nos sane. Pudiera ser una enfermedad física, pero muchas veces estamos enfermos del alma. Tenemos pensamientos que están siendo distorsionados porque escuchamos a este mundo y escuchamos al maligno. Tenemos emociones equivocadas que combaten contra nosotros, haciéndonos caer y dejando de mirar el amor y la misericordia de Cristo. Y sigue Jesús haciéndoles esa pregunta, ¿quieres ser sano? Mira, muchas veces las personas se regodean en su enfermedad. Sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores, nos gusta decir, qué malito estoy, qué malito me pongo, ¿no? Así tenemos mimitos, tenemos cuidados, etcétera, ¿no? Arrastramos simpatías, pero Jesús nos está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo sé cómo es tu corazón. Él sabe cómo es mi corazón. Y la pregunta es si quiero yo ser sano. Si quiero ser sano. Como decía antes, Dios ha preparado desiertos para que entremos y salgamos. Me recuerdo cuando estaba hablando antes del desierto de Sur, donde llegaron el pueblo de Israel y ¿qué encontraron? Aguas amargas. Pero Dios endulzó esas aguas y estuvieron allí, pudieron beber y pudieron seguir. Es decir, llegó un momento en el que podemos decir que la vida fue amarga. Fue amarga. Pero Dios lo fue endulzando. Hasta llegar a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Sabéis de qué nos habla esto? De que de la amargura nos llevó a un oasis. Pero hasta que no aprendamos dentro de la amargura, no podremos llegar al oasis. No podemos llegar a ese paraíso donde había 70 palmeras y 12 fuentes. ¿Os imagináis en medio del desierto, que significa la aflicción de este mundo, estar en un paraje así? Sería impresionante estar en un sitio así. ¿Y nuestra vida es así? Pasamos de la amargura de esta vida a un paraíso en que el Señor nos va a llevar. Y de momento seguimos nuestro caminar y volvemos a estar por el desierto y encontramos la aflicción, las dudas, la amargura, hasta llegar a otro nuevo oasis. Y así el Señor nos va bendiciendo y va transformando nuestra vida. Porque Él sabe cómo es nuestro corazón, pero nosotros no sabemos cómo es nuestro corazón. Y Dios quiere que veamos cómo es nuestro corazón. ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es tu corazón? No seamos como este paralítico que ponía excusas. No tengo quien me meta en el agua. Tú y yo hoy podemos poner 1001 excusas. No tengo quien me meta en el estanque. Y entonces podemos echar la culpa. Claro, es que viene aquí gente que les ayuda, a mí no me ayudan. Y es nuestra vida así, ¿te das cuenta? No tengo quien me meta en el estanque. Echamos siempre las culpas a otros. Le echamos a un marido, le echamos a una esposa, le echamos a un hijo, a una madre, a un tío, a un vecino. Y echamos la culpa, pero no nos fijamos en aquel que puede traer la solución a nuestros problemas. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Mira, Jesús llegó a un lugar muy especial. El lugar era Él. El nombre era especial, Betesda. Qué nombre más bonito. Significa casa de misericordia. Y esto me llama la atención porque tu vida y mi vida tendría que ser llamada Betesda, casa de misericordia. Una vida que ayude a otros a llegar a Cristo. Una vida que no se fije tanto en los demás, en cómo son, sino que se fije más en Cristo
y en hacer la voluntad de Cristo. Creo que tenemos una invitación de parte de Jesús, que quiere hacer misericordia contigo y conmigo. Pero a más, Él quiere que aprendamos a que tú y yo hagamos misericordia. Que Dios nos ayude a saber en quién hemos creído, que tenemos un Dios que es poderoso para bendecir y guiar nuestras vidas por este desierto. No nos quedemos parados. Confiemos en aquel que todo lo puede. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos conocido Bethesda. Te hemos conocido a ti. Gracias por la misericordia que has hecho a nuestra vida, Señor. Y queremos responder, sí, Señor, quiero ser sano. Quiero ser salvo. Señor, deseamos que obres en nuestra vida, que transformes nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros sentimientos, Señor. Que transformes nuestra manera de ver la vida, Señor, para verla como tú la ves, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y a no estar esperando, sino a creer en ti y ir caminando hacia ti, Señor, que eres nuestra meta. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos en este día. Gracias por ser nuestra salvación y nuestro socorro oportuno. Gracias, Señor, por venir a buscarnos. Gracias. Amén.